El aire de Madrid nunca le había parecido tan denso, tan cargado de la amenaza de ruina. Antonio Navarro, un hombre que a sus 37 años había levantado un imperio tecnológico desde cero, sentía que los cimientos de su vida se desmoronaban bajo sus pies. No era una metáfora, era una realidad fría y brutal que se manifestaría exactamente a las 3 de la tarde del día siguiente. Antonio estaba en la cima. Tenía el ático más codiciado del barrio de Salamanca, con vistas que devoraban la ciudad entera. Conducía un Bentley que no era ostentoso, sino una declaración silenciosa de su poder. Pero en ese momento el poder se había evaporado como el vapor en invierno. Todo se reducía a un maletín de cuero negro. Un maletín tan discreto que pasaría desapercibido en cualquier sala de juntas, pero que contenía los documentos cifrados para la fusión más grande de la década, la adquisición de Cybernet por parte de Navarro Tech. Y lo más importante, el maletín contenía las claves de acceso a las bóvedas virtuales de seguridad, el código maestro que validaría el movimiento de capitales. Si ese maletín caía en manos de la competencia, o peor aún, si era denunciado como perdido, la fusión se cancelaría, sus inversores lo abandonarían y la auditoría revelaría un agujero negro que lo llevaría directamente a la bancarrota y probablemente a enfrentar cargos penales. Había pasado. El maletín ya no estaba. Antonio estaba sentado en el suelo de su oficina, a pesar de que la silla de diseño costaba más que el apartamento promedio en el centro de la ciudad. Estaba sudando, las manos temblaban mientras repasaba mentalmente la secuencia de las últimas 24 horas. La cena de celebración, la copa de más, el taxi de vuelta a casa, el breve desvío cerca del Parque del Retiro para intentar aclarar la mente en el frío. Recordaba haberlo tenido en el asiento trasero del taxi. Lo recordaba. Pero al llegar a la puerta del ático, solo llevaba el móvil y la chaqueta. Una negligencia de amateur, Antonio, se dijo a sí mismo, la voz quebrándose. La ironía era cruel. Había construido su fortuna basándose en la seguridad de datos, en la prevención de riesgos, y ahora un simple descuido en un taxi de Madrid iba a destruirlo todo. Había activado a su equipo de seguridad, ex policías y detectives privados de élite. Habían rastreado el taxi, pero el conductor, un hombre mayor y cansado, juró que el maletín no estaba allí cuando terminó su turno. Habían revisado las cámaras de seguridad de la zona donde Antonio se había bajado, pero las sombras de la madrugada eran demasiado densas. El maletín se había desvanecido. «Tienes 12 horas, Antonio», gritó Marcos, su abogado principal, a través del teléfono. «Si no tienes esos códigos para la reunión de las 3, la junta directiva de Cybernet se irá con Serrano, y Serrano no tendrá piedad. Sabes que te quiere ver arder». Antonio colgó. La imagen de Serrano, su archienemigo, celebrando su caída, era peor que el miedo a la cárcel. Era la humillación total. Intentó calmarse, intentó pensar como un criminal. ¿Quién lo habría encontrado? Un ladrón común se decepcionaría al abrirlo. Los códigos no valían nada para alguien que no entendiera la arquitectura financiera de Navarro Tech. Lo tirarían. O tal vez alguien lo habría entregado a la policía. Esa era su única esperanza. Marcó el número de la policía, pero no podía denunciar la pérdida real. No podía decir que había perdido documentos clasificados de esa magnitud. Solo reportó la pérdida de efectos personales y documentos comerciales sin valor intrínseco, en un maletín negro. Sabía que si alguien honesto lo encontraba, probablemente lo entregaría. Pero Madrid es una ciudad enorme, y la honestidad, pensó Antonio con un cinismo amargo, es un lujo que pocos pueden permitirse. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de la burbuja blindada de Salamanca, en las estrechas y ruidosas calles de Vallecas, la vida seguía su ritmo agotador.
Lucía se despertó con el primer rayo de sol que se filtraba con dificultad a través de la ventana sucia que daba a un patio interior. Tenía 26 años, pero la falta de sueño y la preocupación crónica le habían añadido una capa de agotamiento que la hacía parecer mayor. Lucía no tenía tiempo para pensar en sí misma. Su vida era una coreografía precisa de 3 trabajos. Por la mañana limpiaba pisos en el centro, por la tarde trabajaba en una lavandería industrial y por la noche intentaba estudiar en línea para terminar su grado en administración, una esperanza tenue que la mantenía a flote. Su prioridad ahora era el desayuno de su abuela, doña Elena, que padecía una enfermedad degenerativa que requería cuidados constantes y medicinas caras. Lucía salió a la calle a las 6 de la mañana. Madrid era gris a esa hora, pero ella caminaba con una urgencia que venía de la necesidad, no de la ambición. Tenía que llegar al primer piso, un pequeño apartamento de un empresario que vivía cerca del Retiro. La propina que le dejaba era suficiente para pagar las medicinas de Elena por una semana. Mientras caminaba, Lucía notó algo inusual. La noche anterior había llovido ligeramente y la acera estaba aún mojada. En un pequeño recoveco entre un contenedor de basura y una cabina de teléfonos antigua, había un objeto oscuro, un maletín. No era la primera vez que encontraba algo tirado en la calle. Por lo general, eran botellas vacías o periódicos mojados, pero este maletín era de un cuero tan fino que incluso sucio reflejaba una calidad innegable. Estaba cerrado con un candado de combinación. Lucía dudó. Tenía prisa. Si llegaba tarde a la limpieza, el empresario la descontaría de su pago. Pero algo la detuvo. No era un bolso olvidado, era un maletín de negocios, el tipo de cosa que una persona importante usaría. Dentro pensó, debe haber algo importante, tal vez documentos, tal vez dinero. Se agachó, sintiendo el peso del cuero. Estaba sorprendentemente pesado. Lo tomó, lo escondió discretamente bajo su chaqueta y continuó su camino, sintiendo una punzada de ansiedad. No era suyo, no podía quedárselo. Cuando llegó al piso del empresario, limpió tan rápido y eficientemente como pudo. Sus manos, habituadas al trabajo duro, se movían con la destreza de un cirujano. En un momento de descanso forzado, mientras la aspiradora se enfriaba, se sentó en la cocina y examinó el maletín. Lo giró. En la parte de abajo, casi imperceptiblemente grabadas en el cuero, estaban unas iniciales, A.N., y un número de serie muy pequeño. Lucía no tenía herramientas para abrir el candado, ni tampoco la intención de forzarlo. Su madre siempre le había inculcado una regla de oro. La honestidad no es negociable. Hemos perdido muchas cosas en la vida, le decía su madre, pero nunca perdamos la decencia. Y la decencia le decía a Lucía que el dueño de este maletín estaba sufriendo en algún lugar. Pensó en la recompensa. Si tuviera aunque sea 1.000 euros, podría pagar un mes entero de tratamiento para Elena, tal vez incluso el fisioterapeuta. La tentación fue un susurro venenoso, pero el susurro fue ahogado por el recuerdo del rostro de su abuela. Ella no podía vivir con ese tipo de dinero. Tenía que encontrar a A.N. Lucía no tenía acceso a bases de datos corporativas ni a detectives privados. Solo tenía su móvil antiguo y la tenacidad. Buscó las iniciales A.N. en Madrid, esperando encontrar alguna pista pública. La búsqueda fue inútil. Había miles de personas con esas iniciales, pero luego recordó el lugar donde lo había encontrado. Cerca del Retiro, una zona de oficinas de lujo, cerca de los grandes edificios financieros. En Vallecas, la gente de negocios no se llamaba Antonio Navarro, se llamaban Pedro el electricista o María la frutera. Este A.N. era, sin duda, alguien importante. Decidió que la única forma de encontrarlo era ir al centro en su descanso.
Le dijo a su supervisora de la lavandería que tenía una cita médica y se puso la mejor ropa que tenía, que no era mucho más que un par de jeans limpios y una chaqueta gastada. Mientras tanto, en el ático de Antonio, la desesperación había mutado en rabia fría. ¿Nada? ¿Ni una pista? Antonio estaba de pie frente a su ventanal, mirando la ciudad que ahora le parecía una jaula. Marcos, el abogado, estaba visiblemente nervioso. Antonio, la policía local ha dicho que nadie ha entregado un maletín con esa descripción. Y créeme, si alguien lo hubiera encontrado y denunciado, ya lo sabríamos. Esto no es un monedero. Significa que alguien lo tiene, espetó Antonio, golpeando el cristal, un golpe que de haber sido menos templado lo habría roto. Y ese alguien sabe que es valioso. «O lo tiró», sugirió Marcos débilmente. «No. Si lo hubieran tirado, lo habrían encontrado los servicios de limpieza. El lugar donde lo perdí es un punto clave. Si alguien honesto lo encontró, ya lo habría devuelto. Esto no es un despiste, esto es el resultado de un plan». Antonio ya no pensaba en un ladrón, pensaba en Serrano. ¿Había Serrano pagado al taxista para que se lo entregara? ¿O había alguien en su propia empresa que sabía lo que contenía el maletín y lo había robado en el desvío? La posibilidad de una traición interna lo golpeó con más fuerza que la pérdida misma. Había despedido a Ricardo hacía 6 meses, su ex jefe de operaciones, por sospechas de fraude. Ricardo había jurado venganza. ¿Podría ser él? La paranoia se apoderó de Antonio. Empezó a llamar a contactos en el mundo subterráneo, ofreciendo una recompensa escandalosa por el maletín, sin hacer preguntas. 10.000 euros al que lo trajera. 50.000, 100.000. El dinero no importaba. Lo que importaba era la supervivencia de Navarro Tech. En ese mismo instante, Lucía estaba en la recepción del edificio más alto de la zona financiera, el que mejor correspondía a la descripción del hombre de negocios que perdía cosas caras cerca del Retiro. La recepción era un templo de mármol y acero pulido. Lucía se sintió pequeña e invisible. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida con un traje que probablemente costaba el salario de Lucía por un mes, la miró por encima de sus gafas con una frialdad profesional. «¿Sí?» La voz era cortante. «Buenos días», dijo Lucía, sujetando el maletín firmemente contra su cadera. «Busco a alguien. A.N. Encontré esto cerca de aquí esta mañana y supuse que sería de alguien de este edificio». La recepcionista ni siquiera sonrió. «Señorita, aquí trabajan cientos de personas. Necesito un nombre completo». «Solo tengo las iniciales A.N. grabadas en la parte inferior». La mujer suspiró con dramatismo. «Si lo ha encontrado, debería entregarlo a la policía, no venir a molestarnos. Aquí no gestionamos objetos perdidos». «Pero es muy importante», insistió Lucía. «Está cerrado, y creo que el dueño debe estar muy preocupado. Todo lo que tenemos es importante aquí. Si el señor A.N. está tan preocupado, ya habrá llamado a seguridad o a la policía. Si quiere dejarlo, puede hacerlo en la oficina de objetos olvidados, pero no puedo ponerme a buscar por iniciales». La recepcionista ni siquiera se molestó en mirar el maletín. Lo consideraba basura que Lucía había traído. La desilusión se apoderó de Lucía. Había utilizado su único descanso, gastado el poco dinero que tenía en el billete de metro para llegar hasta allí, y ahora la trataban como una intrusa. Se dio la vuelta para irse, sintiendo la humillación arder en sus mejillas. «¡Espere!» Una voz grave sonó detrás de ella. Era un hombre, un guardia de seguridad mayor, con el rostro arrugado y ojos cansados. Había estado observando la interacción desde lejos. Se acercó a Lucía con más amabilidad que la recepcionista. «Chica, tienes buen corazón, pero aquí no te van a ayudar». Miró el maletín. «Es de mucha calidad. Si es de aquí, tiene que ser alguien muy, muy importante». «¿Sabe de alguien con esas iniciales?», preguntó Lucía con una chispa de esperanza.
El guardia pensó por un momento. Hay un tipo, Antonio Navarro, Navarro Tech. Su oficina está en el piso de arriba, no en este edificio, sino en el de la esquina. Un hombre muy rico, muy poderoso, Antonio Navarro, A.N. El corazón de Lucía dio un vuelco. Navarro Tech. ¿Cómo lo encuentro? No lo encontrarás. Tiene más seguridad que el Banco de España. Y créeme, por lo que he oído en las noticias económicas, si Antonio Navarro ha perdido algo, ahora mismo debe estar volviéndose loco. Lucía agradeció al guardia y se fue. La dirección de Navarro Tech grabada en su mente. Era su última oportunidad antes de tener que volver a Vallecas para su turno en la lavandería. El edificio de Navarro Tech era aún más imponente que el anterior. Cristal, acero y un aura de inaccesibilidad. Lucía se acercó a la puerta principal, pero no había recepcionista, solo un sistema de seguridad biométrico y un intercomunicador. Presionó el botón. Identificación. La voz era robótica y desconfiada. Hola, soy Lucía. Vengo a devolver un maletín al señor Antonio Navarro. Es importante. Hubo un largo silencio. Luego, la voz volvió, esta vez humana, pero tensa. Un momento. ¿Quién es usted y cómo obtuvo el maletín? Lo encontré en la calle, cerca de su área de oficinas. Tiene las iniciales A.N. En el piso 25, en la sala de juntas convertida en centro de operaciones de crisis, Antonio escuchó la transmisión del intercomunicador. Estaba a punto de colgar, frustrado por las llamadas constantes de supuestos estafadores que decían tener el maletín. Otro estúpido pidiendo dinero, Antonio, cuelga, dijo Marcos, frotándose las sienes. Espera, dijo Antonio, sintiendo un escalofrío que no pudo explicar. Pregúntale qué color es el maletín y si tiene un grabado especial. El asistente en la planta baja repitió las preguntas. Lucía respondió con calma. Es negro, de cuero, y tiene unas iniciales muy pequeñas grabadas abajo. A.N. Antonio se levantó de golpe. Nadie, a menos que lo hubiera tenido en las manos, sabría del grabado minúsculo. Era un detalle que se había añadido por capricho. ¡Que suba! ¡Ahora mismo!, gritó Antonio apartando el teléfono. Marcos lo miró con incredulidad. Antonio, ¿estás seguro? Podría ser un truco. Podrían ser secuaces de Serrano. Serrano lo tiene, ya estaría abierto y usarían los códigos. Si ha llamado a la puerta y ha dicho que lo ha encontrado, tiene que ser ella. La desesperación le había dado un extraño sentido de la certeza. Las puertas de seguridad se abrieron con un sonido metálico para Lucía. Un hombre de seguridad corpulento la escoltó directamente al ascensor privado. La subida al piso 25 se sintió como un viaje a otro planeta. Cuando las puertas se abrieron, Lucía vio inmediatamente al hombre que debía ser Antonio Navarro. No se parecía a los ejecutivos que había visto de reojo. Estaba desarreglado, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Se veía poderoso, sí, pero roto por la ansiedad. Detrás de él, dos abogados y un asistente nervioso miraban a Lucía como si fuera un fantasma. Antonio caminó hacia ella, la tensión de horas de miedo y rabia concentrada en su postura. ¿Tú lo tienes? Su voz era un rugido bajo. Lucía sintió miedo por primera vez. Este no era un encuentro amable. Sí, señor. Lo encontré esta mañana cerca de la calle de Alcalá. Lo traía conmigo. Lo lamento si llegué tarde. Antonio ni siquiera la escuchó. Su mirada estaba fija en el maletín. Era el suyo. Inconfundible. Extendió la mano para tomarlo, pero Lucía lo sostuvo firmemente. Ella no se había atrevido a pedir nada, pero ahora, en la presencia de ese hombre, sintió que necesitaba un reconocimiento. «Está cerrado», dijo Lucía, indicando el candado de combinación. «No lo he abierto. Sabía que era de alguien importante». Antonio respiró profundamente, intentando controlar la adrenalina. «Dámelo». «Señor», dijo Lucía, haciendo acopio de su poca dignidad. «Solo quería asegurarme de que lo tenía el dueño correcto». «Antonio,
cegado por el alivio y la presión del tiempo, cometió un error terrible. En su mente, ella era solo una mendiga, una oportunista que había encontrado algo y que ahora estaba buscando una recompensa exagerada. «Escúchame, chica», dijo Antonio, sacando su cartera de cuero fina y extrayendo un fajo de billetes, unos 500 euros. Se los tiró a la cara. «Toma tu recompensa y vete. Has hecho tu parte. Ahora dame mi propiedad. Tengo prisa». Los billetes cayeron al suelo. Lucía sintió que le ardían los ojos, pero no por el dinero, sino por la humillación. Ella, que había sacrificado su descanso, que había resistido la tentación de abrir un maletín que posiblemente valía su vida entera, estaba siendo tratada como una ladrona que aceptaba migajas. Ella no se agachó. Miró a Antonio a los ojos, con una calma que lo desarmó momentáneamente. «No necesito su dinero, señor», dijo Lucía, su voz baja pero firme. «Lo traje porque es lo correcto. No soy una mendiga. Si no fuera importante, no me habría molestado en venir». Antonio se quedó congelado. Esperaba una súplica, una negociación, no esta dignidad tranquila. El maletín seguía en su mano. «Devuélvemelo. Es vital. ¿Qué quieres a cambio? Dímelo». «Quiero que lo revise», dijo Lucía acercándose. «Asegúrese de que todo esté allí». Antonio se dio cuenta de la locura de su situación. Había tirado 500 euros a la cara de la única persona que podía salvar su empresa. «Si crees en el karma, escribe karma en los comentarios». Antonio se agachó con prisa, introdujo el código de 4 dígitos en el candado. El clic resonó en la sala silenciosa. Abrió el maletín. Dentro, bajo una capa de espuma protectora, estaban los documentos cifrados, el disco duro con las claves y, lo más importante, el microchip de seguridad biométrico. Todo intacto. Nada faltaba. Antonio se desplomó en el sillón más cercano, sintiendo un mareo de alivio que casi lo hace vomitar. Había ganado. Su empresa estaba a salvo. Luego miró a Lucía, que seguía de pie, el rostro pálido pero inmutable. El fajo de billetes permanecía en el suelo, una acusación silenciosa. «¿Por qué?» Antonio apenas pudo murmurar la palabra. «¿Por qué no lo abrí o por qué lo traje?», preguntó Lucía. «Ambas. Si hubieras sabido lo que contenía, podrías haber chantajeado a media ciudad». Antonio señaló la pila de billetes en el suelo. «Y podrías haber tomado esto. Necesitas este dinero». Lucía miró los billetes, luego a Antonio. «Señor Navarro, vivo en Vallecas. Soy limpiadora, trabajo en la lavandería. Sé lo que es necesitar dinero. Lo necesito más que el aire. Pero ese dinero, si lo hubiera tomado, me habría envenenado. Mi abuela me enseñó que la única riqueza que importa es la que llevas dentro. El maletín era suyo. El problema era suyo. No era mi derecho convertir su problema en mi ganancia, sin importar mi pobreza». Antonio se levantó lentamente. Miró a los abogados, a Marcos. Ellos también estaban estupefactos. Habían pasado toda la noche en reuniones de crisis, hablando de millones, de traición, de cláusulas de escape, y la solución había llegado en forma de una joven humilde, con la ropa gastada y una moral que su mundo había olvidado. Antonio sintió una ola de profunda vergüenza. Su arrogancia, su prepotencia, el desprecio con el que la había tratado. Le había lanzado dinero como a un perro. Se acercó a Lucía, recogió los billetes del suelo y los guardó en su cartera. «Lo siento, Lucía», dijo Antonio, y lo dijo de verdad, con una sinceridad cruda que no se permitía a menudo. «Lo siento. He sido un idiota. He pasado la noche más larga de mi vida, convencido de que solo la maldad o la avaricia me habían quitado esto. Y la persona que lo trajo, que sacrificó su tiempo y arriesgó su reputación para encontrarnos, lo hizo por pura decencia. Por favor, perdóname». Lucía asintió, visiblemente conmovida por el cambio repentino en su tono. «Está bien, señor. Solo quería que estuviera tranquilo». Antonio se pasó la mano por el pelo.
Tranquilo. Sí, eso es lo que estoy. Tú me has salvado. Literalmente, has salvado Navarro Tech. Los códigos eran necesarios para la firma de las 3. Había apenas 3 horas. Antonio se sentó rápidamente en la mesa de juntas y comenzó a organizar los documentos, su mente volando a la velocidad de la luz. Pero no podía ignorar a Lucía. Marcos, cancela todas mis reuniones hasta que hayamos terminado con la fusión, pero antes, acompáñame. Antonio y Marcos salieron de la sala. Marcos parecía confundido. Antonio, ¿qué haces? Tenemos que preparar la estrategia de última hora. Ahora mismo, Marcos, lo más importante es esta joven, respondió Antonio dirigiéndose al ascensor. Cuando regresó, trajo consigo una chequera. Lucía lo observó. Lucía, no puedo pagarte por lo que has hecho. No se puede poner precio a la integridad, pero sí puedo compensar tu sacrificio. Dime cuánto te costó el viaje de metro y el tiempo que perdiste en tu trabajo. Lucía sonrió débilmente. No es necesario, señor Navarro. De verdad. No lo hice por dinero. Lo sé, insistió Antonio, pero necesito hacer esto por mí, para corregir el horrible error que cometí al tratarte, y también necesito hacer algo más. Antonio se sentó, respiró hondo y escribió un cheque, no 500 euros. Escribió una cifra que Lucía nunca había visto ni siquiera en las películas. Esto, dijo Antonio, entregándole el cheque, es una recompensa por la devolución y también una disculpa. Úsalo para lo que necesites, para tu abuela, para terminar tus estudios, para cualquier cosa, y no intentes devolverlo. Lucía miró el cheque, el aliento atrapado en su garganta. 5 cifras, 100.000 euros. Era la libertad. Era el tratamiento completo para Elena. Era el fin de la lavandería. Las lágrimas finalmente brotaron. Eran lágrimas de shock, no de tristeza. Señor Navarro, yo no puedo aceptarlo. Es demasiado. Es menos de lo que me has salvado, replicó Antonio, sus ojos firmes. Y escúchame, Lucía. Ahora tienes un contacto en Madrid. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Pero Antonio no se detuvo allí. El encuentro con Lucía había perforado su burbuja de privilegio y cinismo. Había visto la cara real de la lucha, de la pobreza digna, y el contraste con su propia vida de excesos era insoportable. «Necesito que me hagas otro favor, Lucía», dijo Antonio con una intensidad repentina. «Necesito que me ayudes a entender. Necesito que me cuentes sobre tu vida. No ahora, porque tengo que salvar esta compañía que tú has devuelto. Pero después de la firma, si te parece, me gustaría invitarte a cenar, como un igual, para aprender de ti». Lucía no sabía qué responder. Ella cenaba en el autobús de camino a casa. Antonio Navarro cenaba en los mejores restaurantes. «Yo no sé si puedo aportar mucho, señor». «Aportas la verdad, Lucía. Y eso vale más que cualquier dato de mercado que he comprado esta semana. Por favor, acepta. Y acepta el cheque». Lucía finalmente aceptó. Sus manos temblaban mientras guardaba el cheque en el bolsillo, sintiendo el peso de la oportunidad. Antonio se disculpó y volvió a la sala de juntas, donde sus abogados lo esperaban con la adrenalina a tope. A las 3, Antonio Navarro, ya no roto sino revitalizado, firmó la fusión. Navarro Tech se convirtió en una de las mayores corporaciones de Europa, pero Antonio había cambiado. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una quietud reflexiva. Cumplió su palabra. Esa noche, a pesar del jet lag financiero que lo consumía, se reunió con Lucía en un café discreto. Lucía le contó sobre Vallecas, sobre el miedo constante a no poder pagar las medicinas, sobre cómo había dejado la universidad porque el tiempo era dinero. Le contó sobre la dignidad de su abuela, que se negaba a aceptar caridad. Antonio no la interrumpió, solo escuchó, asimilando cada palabra, cada detalle de un Madrid que él no conocía, el Madrid que trabajaba para mantener el brillo de su propio Madrid.
Lucía, dijo Antonio tomando un sorbo de café, hemos salvado la empresa, pero el riesgo no era solo financiero. El riesgo era convertirme en alguien horrible, en la persona que te arroja dinero sin ver al ser humano. Usted ya no es esa persona, señor Navarro, dijo Lucía con dulzura. Gracias a ti. Y ahora vamos a invertir en la persona que eres. Primero, usarás ese dinero para lo que necesites. Pero segundo, Navarro Tech tiene un programa de becas para empleados y sus familias. Lo acabo de crear. Quiero que dejes la lavandería y la limpieza. Te voy a ofrecer un puesto de medio tiempo en administración, algo simple, con un salario digno, para que puedas terminar tu carrera universitaria. Y quiero que, cuando te gradúes, me ayudes a dirigir la fundación que voy a crear. Lucía no pudo hablar. Era demasiado. El maletín perdido no solo había salvado la empresa de Antonio, sino que había reescrito el destino de Lucía y de su abuela. La fundación, que Antonio llamó Fundación Integridad, se dedicó a proporcionar becas y microcréditos para jóvenes de barrios desfavorecidos de Madrid, jóvenes que querían trabajar duro, pero que necesitaban una oportunidad real. Antonio, inspirado por la moral inquebrantable de Lucía, dedicó los siguientes años a usar su vasta riqueza no solo para crear más tecnología, sino para construir puentes sociales. Lucía, años después, se graduó con honores y se convirtió en una pieza clave de la fundación. Todavía vivía con sencillez, pero ya no por necesidad. El maletín de cuero negro se convirtió en una reliquia en el despacho de Antonio, un recordatorio silencioso de que el mayor valor de la vida no se puede cifrar ni guardar bajo llave, sino que se encuentra en los actos de bondad desinteresada. El hombre de negocios estuvo a punto de perderlo todo, no por una estrategia fallida o un maltrato, sino por un descuido insignificante. Y fue salvado por la pureza de alguien a quien el mundo apenas veía. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más.